Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy continuamos con la consejería cristiana. Vamos a leer con la segunda parte del perdón. Entonces, hablamos de soltando las heridas. Un caso real para ilustrar. Pocas parejas podían disfrutar del compañerismo y la amistad que tenían Josefa y Juan, que le brindaban a José Luis y a Elena. En estas dos parejas había identidad, amistad, amor, cariño y comprensión. Disfrutaban al máximo las salidas, compartiendo experiencias y diversiones en común. Durante el verano, las dos parejas hacían planes para salir de vacaciones con sus hijos y procuraban estar pendientes de las necesidades de unos y otros. Y Josefa había trabajado muy duro durante los primeros años de su matrimonio para ayudar a Juan, su esposo, a pagar sus estudios, y ahora ellos podían disfrutar de la comodidad económica porque él tenía un buen sueldo y una buena posición. Sus hijos vinieron a coronar esa felicidad. La vida les sonreía y todo caminaba perfecto. Tenían una buena casa, buenos autos, sus hijos iban a buenos colegios, etcétera, etcétera. Josefa cuidaba con frecuencia a los niños de José Luis y Elena, debido a que ellos trabajaban hasta muy tarde en su oficina. Por la noche pasaban por ellos y aprovechaban para charlar y cultivar la amistad. Así pasaban los días y las semanas y los meses, hasta que de pronto aparecieron los nubarrones en ambos hogares. Un buen día Juan le pidió el divorcio a Josefa y a su vez Elena a José Luis, anunciándoles que estaban enamorados desde hacía un buen tiempo y que lo habían comprobado, que ambos eran correspondidos, que habían hablado en varias ocasiones y habían acordado pedirles el divorcio a ella y a José Luis para casarse. El divorcio se llevó a cabo y en un momento los dos hogares quedaron destruidos. Josefa y José Luis se quedaron con los niños. Sus mejores amigos los habían traicionado y ambos quedaron con una herida tan profunda que parecía que nunca lo podrían superar. La reacción natural de ambos fue buscar la venganza, lleno de odio y amargura. Pero Josefa, después de un tiempo de intenso dolor, descubrió la libertad de vivir sin heridas ni resentimiento. ¿Cómo hubiéramos reaccionado cada uno de nosotros ante una situación similar con nuestra pareja? Seguramente de la misma manera, con el odio y el desprecio en primer lugar, el resentimiento y la amargura. Antes de explicar lo que hizo Josefa, quisiera reparar algunos versículos del libro de Proverbios del rey Salomón, capítulo 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En este capítulo, hermanos, el rey Salomón instó a entender que la verdadera libertad es posible solo dentro de la esfera de una vida centrada en Dios, por lo cual Él nos creó. Por contra, la esclavitud viene ineludiblemente a todo aquel que ignora la verdad de Dios. La esclavitud llega cuando nos dejamos gobernar por la rebeldía, el orgullo, la arrogancia, los pleitos y los conflictos maliciosos. Por todo esto, Jesús dejó estipulado que Él vino a darnos la libertad que todo ser humano necesita. Tratar de resolver un asunto con este
a la luz de nuestros propios conocimientos y recursos, resultará infructuoso, desgastante y desconsolador. No hay un ser humano capaz de enfrentarse solo a una situación tan difícil como el ejemplo que vimos y salir victorioso en todas las áreas de la vida. Solo con la ayuda y la dirección de Dios podemos salir victoriosos. Josefa aprendió a perdonar, José Luis no. Josefa decidió acercarse a Dios. José Luis culpó a Dios. Josefa vino a Jesús con un corazón humilde a pedir su ayuda. José Luis endureció su corazón y le reclamó a Dios con soberbia, como si Dios tuviera la culpa de lo sucedido. Josefa perdonó y el Señor la liberó de toda clase de resentimientos y amargura. José Luis amargó su vida con el deseo de venganza, lacerando su corazón, ¿verdad? Un pasaje bíblico que nos puede ayudar. La continuación del pasaje que ya mencionamos, cuando Pedro pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar?, es el siguiente. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendiera como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo al que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró por el cuello y empezó a estrangularlo, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del modo que yo tuve compasión contigo. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Se lo podemos ver en Mateo 18, 23 al 35. En este pasaje hay algunas palabras claves. Le perdonó la deuda y lo puso en libertad. La palabra perdón en el griego tiene un significado literal de dejar ir, remitir, cancelar. La palabra libertad en griego también significa soltar, descargar a alguien de algo. Y esta palabra nos lleva a los pasos que tenemos que dar para despojarnos de las heridas, del resentimiento y la amargura. Perdona las ofensas recibidas, como el Padre Nuestro. El perdón libera al ofensor de todo lo que debe. El amor cristiano manifestado libera a la persona ofendida del peso del dolor. El verdadero cristiano, un hijo de Dios, sabe que perdonar es la voluntad de Dios y sabe que si lo pide, Dios lo llenará de su amor para que pueda compartirlo con el ofensor. Cuando no perdonamos, liberamos la acción del tormento y comenzamos a ser atormentados. El tormento es la amargura por no perdonar, el resentimiento que nos azota, la falta de sueño, el odio, el desajuste físico y sobre todo la falta de comunión con Dios. Mientras nos mantengamos sujetos a las heridas que otros nos causaron, permaneceremos sujetos al pasado.
No tenemos la libertad para vivir el presente. La amargura del pasado influye en las relaciones del presente. Al retener el pecado de la otra persona, nos hacemos semejantes a ella. Hermanos, libera o suelta a las personas que te hayan ofendido de toda responsabilidad y obligaciones de las que crees tener derecho. Al perdonar estamos desatando al ofensor. Esta es la llave para tu libertad. De lo contrario, permanecerás atado a él. Cada que lo veas o te enfrentes con él o sepas algo de él, el odio, el rencor y el resentimiento aparecerán y estarás preso, atado a él, y no tendrás la libertad que todo ser humano necesita para ver la vida con esperanza y amor. Si no concedemos la libertad o soltamos al ofensor, estaremos frenando la obra de Dios en nosotros, porque no estamos listos para continuar en el desarrollo de la vida cristiana, hermanos. Estamos frenando a Dios. Él tampoco nos podrá conceder el perdón que necesitamos para sentir y experimentar la verdadera libertad. Recuerda, libera y perdona a quien te ha ofendido y Dios te librará de la herida. Si no lo haces, estarás preso en tu pecado. Cuando recibas una ofensa, decide perdonar y serás libre. Oración. Gracias, Señor, porque tú perdonas mis faltas, mis errores y mis ofensas. Ahora deseo perdonar a los que me han ofendido. Tú conoces las heridas que ando cargando en mi corazón. Y como la amargura se ha apoderado de mí, quiero y no puedo perdonar. Necesito perdonar para recibir tu perdón. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a liberarme de esa raíz de amargura que hay en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.